Muy buen día, bendiciones a cada uno de ustedes, estudiantes del Instituto Bíblico UIO. Estamos gracias a Dios por una clase más y hoy vamos a ver la clase, la materia que estamos viendo es el carácter y vamos a ver el segundo capítulo de esta materia del carácter bajo el título de la restauración de todas las cosas. Interesante tema, la restauración de todas las cosas. Entonces, inicio. Después no oré con ustedes, pero bueno, eh, doy gracias a Dios por la oportunidad. Inicio el tema para que cada uno de nosotros logremos entender cómo será la generación futura. ¿Okay? Es necesario que analicemos, dice acá el apóstol, lo que ha sucedido en los años, en los siglos anteriores. Dios ha estado restaurando todas las cosas en su modelo original. Amén. Dios ha restaurado y ha eh, eh, completado el trabajo de restauración de muchas cosas que el enemigo nos ha robado. Dios ha restaurado muchas cosas en nuestras vidas que el enemigo ha robado. Y así dice la palabra del Señor en Hechos. Vamos a ver dos textos, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21 y también Joel 2, 23 al 25. Inicio con Hechos. Hechos 3, 19, 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, gloria al nombre del Señor, sean borrados todos vuestros pecados, dice la palabra. Y para que vengan, este texto es poderoso, para que venga de la presencia del Señor, sí, tiempos de consuelo. Otras versiones dicen tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Quiero leer también Joel 2, 23 al 25, para luego continuar. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Versículo 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán. Tremendo, es una profecía tremenda y una promesa que se cumple. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, gracias Señor, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. Entonces, entramos en este tema de la restauración de todas las cosas y podríamos hacer una pregunta: ¿qué es la restauración? ¿Qué es la restauración? La palabra restauración significa volver, escuchen esto, volver algo a su posición, volver algo a su estado, volver algo a su condición, a su función. Todo esto, posición, estado, condición o función original. Dios ha estado restaurando y haciendo reformas hoy día en las iglesias, y algunas cosas que hemos visto restauradas, dice el apóstol, han sido la alabanza, ¿sí? La alabanza y la adoración. Y cuando hablamos, antes siempre se pensó que la alabanza era una rápida y la adoración una lenta. No, eso realmente no es así. La alabanza, y no tengo el tiempo para entrar en eso, pero la alabanza y la adoración, la guerra espiritual, que es un tema que a muchos nos gusta entrar en guerra espiritual, la intercesión, la liberación, la sanidad interior, la sanidad divina. Todo esto es lo que Dios ha estado haciendo en estos tiempos en la iglesia, restaurando, volviendo a los inicios. Habla también de la danza, ¿sí? Y habla
del bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la prosperidad, que mucha gente critica de nosotros los evangélicos, pero Dios es un Dios que quiere bendecir a su pueblo. Dios siempre ha bendecido a su pueblo. Y la prosperidad no solamente es dinero. No hay cosa más próspero que tener salud, ¿sí? Que estar con vida. No hay cosa más, perdón, próspera que tu familia esté bien. Entonces, no es solamente dinero. Entonces, la restauración de la mujer, tremendo, tremendo. Los 5 ministerios: apostolado, el pastor, evangelista, maestro y profeta. Todo esto Dios ha estado haciendo un trabajo y ha estado llevando todo esto, el ministerio, todo el compromiso, la asignación, todo esto es carácter, ¿sí? Y la restauración implica también que por alguna razón estas cosas anteriormente mencionadas se fueron deteriorando con el tiempo, porque el hombre ha descuidado nosotros, y también por las circunstancias y que el estado que ahora tiene está muy lejos de ser lo que fue originalmente. Ha habido descuido y ha habido circunstancias diversas que ha cambiado el estado original. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que Dios ha restaurado y que son cruciales son los 5 ministerios, y vamos a entrar en materia con esto. El apóstol hace una reseñas muy importante, muy significativa. Él dice: desde el año de 1940 al 50 Dios restauró al pastor. Luego, desde el año 1950 a 1960 Dios restauró el ministerio del evangelista. Hubo un tiempo que el evangelista, todo mundo quería ser evangelista. Tremendo. Algunos hombres de ese tiempo, por ejemplo, fueron Allen, Jacoy y otros. Y del 60 al 70, 1960 al 1970, Dios restauró al maestro. O sea, hubo un tiempo que la enseñanza eran fundamentales en cada iglesia, fundamentales, de tal manera que la escuela doctrinal, la escuela, lo que llamaban bíblica dominical, eran temas poderosos. Siguen siendo, pero lo que estoy diciendo, como Dios ha ido trabajando en cada ministerio, y como el apóstol también recabó esta información. Dice: 1980 a 1990 Dios restauró al profeta, y 1990, el año 2000, Dios restauró al apóstol. Entonces, con la restauración de los 5 ministerios, Dios está preparando a la iglesia y levantando una próxima generación de hombres y mujeres para el avivamiento final. Gracias, Señor. Entonces, vamos a ver este mismo tema del carácter y la restauración, que ya es cortito. Los temas de este trimestre son bien cortos. De hecho, cuando venga el momento de los parciales, debe ser un paseo. Para que Dios, pregunta, ¿para qué Dios restauró los 5 ministerios? ¿Ok? Y dice Efesios 4, 11 al 15, ya vamos cerrando. Dice: y Él mismo, Dios, hablando de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar. ¿Para qué Dios restauró los 5 ministerios? Aquí hay una primera respuesta: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Otra respuesta es para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Para la edificación del cuerpo de... Otra respuesta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos necesitamos en este tiempo de restauración
regresar a una unidad en la fe. Hay muchos pastores, profetas, mencioné dispersos, mucho celo ministerial también y mucha individualidad en el trabajo. Entonces, Dios trabajando en la restauración alcanza estos objetivos. Lo otro es también Dios restaurando estos ministerios logra que haya más conocimiento del Hijo de Dios. Hay muchas personas con conocimiento histórico y teórico, pero no hay una vivencia, no hay una intimidad, no hay una relación. Entonces Dios restauró también el conocimiento, conocer a Dios, al Hijo de Dios. Y dice, y el otro, dando respuesta a un solo texto, para que todos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alcancemos ser hombres a niveles de Cristo, varón perfecto, a la medida de Él, de la plenitud, de la estatura, ¿sí? Otra respuesta que podemos encontrar en este texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya con la restauración de estos ministerios, ni los ministros ni la iglesia se dejan llevar por vientos de doctrinas, ¿sí? Ya no somos fluctuantes, llevados por doquier, todo viento de doctrina, todo lo que suena por ahí, queremos correr para allá. No, ya tenemos un fundamento. Entonces, dice también que muchos vientos de doctrina con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces, y ya finalmente dice aquí Efesios 4, para que siguiendo la verdad en amor podamos crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Tremendo. Y ahí respondimos entonces, ¿para qué Dios restauró entonces los 5 ministerios? Ya para ir cerrando, Dios constituyó los 5 ministerios y los restauró en este último tiempo a fin de equipar. ¿Sí? Una de las cosas que el apóstol menciona, Dios quiere equipar su pueblo. Dios quiere adiestrar, ¿sí? Adiestrar a su pueblo. Dios quiere preparar a su pueblo. Y por último, Dios quiere que nosotros maduremos. Así que a fin de equipar, adiestrar, preparar y madurar a los santos para la obra del ministerio y para el pleno servicio a Dios. Otra manera de decirlo es para llevar a cada santo o a cada creyente a conocer su llamado. Esto es importante. Muchos estamos, no voy a meterme ahí, muchas personas en la iglesia calentando banca o asiento. Muchas personas que van y vienen pero no tienen un llamado, ni siquiera aspiran. Entonces, el propósito de Dios es que cada hijo de Él tenga un llamado y al tener un llamado esté preparado. Dice acá el apóstol, cada santo, cada creyente debe conocer su llamado, debe estar preparado, ¿sí? Para que cuando sea enviado tiene respaldo. Y esto se hace para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de que todos lleguemos a la medida, a la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños, sino personas que crezcan, que crecen. Somos personas que crecen, para que tengamos una mayor comprensión de lo anterior dicho. Veamos la siguiente ilustración. Voy a mandar esta ilustración, más que mostrarlo aquí, que quizás no lo puedan ver bien. Estén pendientes, juntamente con el video voy a mandar esta ilustración, ¿ok? Que aquí no se puede apreciar mucho. Voy a juntarlo juntamente con el video para que lo podamos
lo puedan apreciar y revisar. Pero en la ilustración, Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Luego el apóstol pone ahí mismo a fin de, porque para qué Dios lo está haciendo, a fin de perfeccionar, madurar, equipar, adiestrar, calificar, adecuar, ¿sí? ¿A quiénes? A los santos, a los santos. Entonces, ¿para qué? Para la hora del ministerio o servicio de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno es servicio y uno es crecimiento personal. ¿Y cuál es el propósito? Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Dios no se le imagina las cosas así nomás. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos al varón perfecto, para que no seamos ya más niños, sino que crezcamos en todo. Conocimiento, gracia, palabra, poder, todo. Entonces aquí termina la clase de hoy, la restauración, dentro del tema lo que es el carácter, la restauración de todas las cosas, ¿sí? De todas las cosas. La próxima semana vamos a estar viendo la renovación de la mente, la renovación de la mente. Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios por el esfuerzo que hacen para mantenerse en el instituto con la meta que queremos alcanzar de poder superar, pasar este nivel el primer año y sentirnos que ya estamos en el segundo año, el segundo nivel. Los felicito a todos, les animo a permanecer, ¿sí? Y pronto veremos el fruto de este esfuerzo. Recuerden mantener sus pagos al día también. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias, Señor.